Hombres que estuvieron con mujeres casadas. ¿Qué los llevó a hacerlo? A los 19, tuve una relación con una mujer casada que me mintió sobre su situación, y ahora me siento culpable por su hija. Cuando tenía 19 años, conocí a una mujer de 34 en una app de citas. Era mi primera vez en todo. Mi primer beso, mi primera relación íntima. Al principio todo era increíble. Ella era segura, atractiva, y me hacía sentir especial. Pero no pasó mucho tiempo, antes de que descubriera que estaba casada, y tenía una hija. Ella me aseguró que estaba en una relación abierta, y que su esposo lo sabía todo. Yo, inexperto y enamorado, le creí. Seguimos viéndonos durante un mes más, pero las cosas empezaron a sentirse raras. Nunca íbamos a su casa, solo a moteles o a su carro. Los encuentros eran a horas extrañas, durante el día, cuando yo debería estar en clase, o muy tarde en la noche. Una noche, ella llegó tarde a nuestro encuentro y la llamé. Se enojó mucho, diciendo que su esposo estaba siendo curioso. No le di importancia en ese momento, pero después descubrí que se estaban separando. Ahí entendí que él había descubierto la verdad, y que todo lo que ella me había dicho era engañoso. Ahora, años después, no puedo evitar sentirme culpable. Pienso en esa niña que crece sin su padre cerca, y me pregunto si yo fui parte de la razón. Fui ingenuo, por no ver las señales, por no cuestionar nada. Ella me manipuló, pero también fui cómplice. Aprendí una lección dura: no todo es lo que parece, y a veces, las personas usan a otras para escapar de sus propios problemas. Ahora, cuando veo a alguien en una situación similar, trato de aconsejarles que piensen 2 veces antes de meterse en algo así. El daño que puede causar va más allá de lo que uno imagina. Perdí a mi familia, caí en la miseria, y terminé involucrándome con mi ex de la secundaria, que estaba casada con el amigo que me la quitó. Todo comenzó cuando mi vida se desmoronó. En cuestión de meses, perdí a mis abuelos y a mi tío. Mi tío falleció a causa de una enfermedad devastadora, y yo lo vi deteriorarse hasta el final. Tenía solo 45 años. Yo lo cuidaba, y verlo partir así me destrozó. Eso, sumado a mis problemas de salud mental no tratados, me llevó a una espiral de autodestrucción. Terminé en la calle, amargado, apático, y preguntándome qué sentido tenía todo. Años atrás, en la secundaria, salí con una chica. Era de escasos recursos, no tenía ni para salir con ella. Un día, un amigo mayor, como 6 años más grande, me llevó a McDonald's y me preguntó si podía salir con ella. Yo dije que sí, pero nunca imaginé que ella aceptaría. Pero lo hizo, y ahí terminó todo entre nosotros. 9 años después, tras todas las pérdidas y mis fracasos, ella reapareció en mi vida. Estaba casada con ese mismo amigo, pero empezó a buscarme, a querer ser mi amiga. Al principio, pensé que solo era eso, amistad. Pero después de unas semanas, me contó que estaban en proceso de divorcio. Una noche, me besó. Y ahí empezó todo. No fue algo planeado, fue más bien una mezcla de desesperación, soledad y un deseo de venganza. Sabía que estaba mal, pero en ese momento, no me importó. Lo peor es que, 10 años después, ella hizo lo mismo conmigo. Me usó y me dejó tirado, igual que la primera vez. Nunca más. Aprendí que el dolor no justifica hacer daño a otros, ni a uno mismo. En Japón, ser el amante de mujeres casadas es casi un trabajo, y muchos maridos lo saben y lo financian. Vivo en Japón, y déjame decirte que aquí las dinámicas de las relaciones son peculiares. La primera vez que me involucré con una mujer casada, no tenía idea. Ella me lo confesó meses después, cuando ya estábamos en una especie de arreglo. Pensé en alejarme, pero la verdad es que yo también estaba en un momento complicado, y necesitaba esa conexión. Con el tiempo, me di cuenta de que esto no era algo aislado. Muchos extranjeros como yo, somos vistos como la opción perfecta para mujeres que quieren engañar a sus parejas. No hablamos bien el idioma, nuestros círculos sociales no se cruzan, y, además, la mayoría de los extranjeros se van después de unos años. Es el combo perfecto, discreción absoluta y la emoción de probar algo exótico. Un amigo mío se enamoró de una chica, estaba completamente enganchado. Hasta que descubrimos que ella tenía un novio japonés con el que estaba comprometida. Fue un golpe duro para él, pero aquí eso parece ser más común de lo que uno pensaría. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que muchos maridos no solo lo saben, sino que lo aprueban. Ahora trabajo como masajista erótico,
Y te juro que el 30 a 40% de mis clientas son mujeres casadas, cuyos maridos les dan el dinero para venir. Literalmente les dicen, toma, diviértete. La cultura del engaño aquí es diferente. La gente se molesta si se descubre, pero mientras todo sea discreto, prefieren mirar hacia otro lado. Al final, terminé aceptando que, en muchos casos, no soy más que un escape temporal para mujeres que buscan algo que sus parejas no les dan. Es raro, pero aquí es casi normal. Me convertí en el amante de mujeres casadas por una mezcla de deseo, atención y su necesidad de sentirse vivas de nuevo. Todo empezó con la esposa de un piloto. Él nunca estaba en casa, y cuando estaba, no le daba ni un poco de afecto. Ella me buscó a mí, un chico más joven, para enseñarme cosas. Lo que no sabía, era que esa experiencia despertaría algo en mí, una especie de atracción hacia mujeres casadas que duraría años. No era solo el morbo. Era la conexión. Aprendí a darles atención, a escucharlas sin juzgar, a hacerlas reír y sobre todo, a hacerlas sentir vistas. Eso las volvía locas. Y yo, por mi parte, aprendí a mantener las cosas bajo control, a no dejar que se salieran de madre. Era como un juego, pero con reglas claras. Hubo todo tipo de situaciones. La esposa separada de un adicto, que era un peligro para su hijo. La que simplemente no encontraba placer con su marido. La que solo quería sentirse viva otra vez después de años de rutina. Cada una tenía su historia, su razón para buscarme, y yo en ese momento no me cuestionaba mucho, era como si fuera mi rol en la vida. Pero no todo fue color de rosa, hubo una que me ocultó que estaba casada. Cuando me enteré, corté todo de inmediato. Le dije que, si hubiera sido honesta desde el principio, las cosas podrían haber seguido sin tanto drama, pero no. Ella prefirió jugar con fuego y terminó quemándose. Aunque era mayor que yo, la situación se volvió fea y tuve que salir corriendo. Mirando atrás, sé que no fue algo de lo que presumir, pero esas experiencias me enseñaron mucho sobre las personas, sobre lo que buscan cuando sienten que algo les falta. Y, aunque ya no vivo esa vida, no puedo negar que fue una época interesante. Reconecté con mi amor de la secundaria, casada con un abusador. Y ahora llevamos 5 años felizmente casados. Ella y yo éramos inseparables en la secundaria. Éramos esos típicos novios adolescentes que juran que estarán juntos para siempre. Pero su papá nunca me quiso, mi familia no tenía mucho dinero, y él se aseguró de hacérselo saber a ella cada día. La presión fue tanta, que terminamos separándonos. Pasaron 20 años. Yo seguí con mi vida, pero nunca la olvidé. Un día, por casualidad, nos encontramos en Facebook. Empezamos a hablar. Y rápidamente me di cuenta de que su vida no era nada feliz. Estaba casada con un tipo que era un narcisista abusivo. Él no solo la maltrataba a ella, sino que también trataba horrible a sus hijos. No lo pensé 2 veces. Sabía que estaba casada, pero también sabía que no podía dejarla ahí. Empezamos a vernos a escondidas, y fue como si el tiempo no hubiera pasado. Seguíamos siendo los mismos chicos enamorados de la secundaria, pero con más cicatrices. Ella finalmente se divorció de ese tipo, y nos casamos hace 5 años. Ahora estamos felices, y sus hijos me ven como su verdadero padre. A veces la vida te da segundas oportunidades, y esta vez, no la dejé escapar. Edición. Sí, sé que no estuvo bien meterme en un matrimonio, pero cuando ves a alguien que amas sufriendo, es difícil quedarte de brazos cruzados. Tras mi divorcio, decidí solo salir con mujeres casadas en relaciones abiertas para evitar compromisos serios y terminé viviendo experiencias íntimas increíbles sin ataduras. Después de mi divorcio, volver a salir con mujeres solteras fue un desastre. No estaba listo para algo serio, pero mi forma de ser profundamente emocional y conectado siempre llevaba las cosas más allá de lo casual. Las mujeres con las que salía se frustraban porque, aunque nos acercábamos mucho emocional y físicamente, yo no quería comprometerme. Fue agotador y confuso para ambas partes. Entonces tuve una idea. ¿Por qué no salir solo con mujeres casadas en relaciones abiertas? Así, ellas ya tendrían a su pareja principal, y yo podría disfrutar de conexiones íntimas sin la presión de un compromiso a largo plazo. Cambié mi perfil en las apps de citas y comencé a buscar específicamente a mujeres en relaciones éticamente no monógamas. Fue increíble. Conocí a mujeres que estaban en matrimonios felices pero querían explorar su sexualidad con alguien más, y también a otras que tenían acuerdos con sus esposos para buscar intimidad fuera de la relación. Con las primeras, la energía era como de, eres un ser humano apasionado que disfruto de la vida, y con las segundas,
Me sentía como el amante que les daba lo que no encontraban en casa. Lo mejor fue que pude ser yo mismo, íntimo, conversador y apasionado, sin preocuparme por arruinar algo serio. Fueron 2 años de conexiones increíbles, experiencias inolvidables y 0 dramas. Con el tiempo, mis necesidades cambiaron y volví a salir con mujeres solteras, pero aún hoy, de vez en cuando, conecto con alguna mujer casada en una relación abierta. Fue una etapa de mi vida que me enseñó mucho sobre mí mismo y sobre cómo las relaciones pueden funcionar de maneras no tradicionales. Y sí, fue tan bueno como suena. 2 matrimonios rotos, una noche con Sonic de fondo, y 4 divorcios después, todos salimos mejor. Estaba en un matrimonio sin intimidad ni conversación, y ella en uno dañino. Un día, mientras mi esposa estaba fuera, ella vino a mi casa para ver la película de Sonic. Sí, Sonic. Aunque realmente quería ver la película, no voy a mentir, sabía que algo más podía suceder. Un par de sidras y copas de vino después, ni siquiera llegamos al final de la película. Me sentí culpable, pero también me di cuenta de que no estaba en un matrimonio que deseaba para toda la vida. En cuestión de semanas, ambos comenzamos los trámites de divorcio. Curiosamente, nuestras respectivas parejas también terminaron separándose poco después. No diría que lo que pasó estuvo bien, pero al final, los 4 salimos de relaciones que nos hacían infelices. A veces, las cosas más inesperadas te abren los ojos. Y en este caso, fue una película de un erizo azul. Destruí relaciones ajenas para vengarme de la chica que me rompió el corazón, pero solo me dejó vacío. En mis 20s, tenía una obsesión tóxica, salir con mujeres comprometidas, ya fuera que estuvieran casadas o en relaciones largas. No importaba si eran heterosexuales o lesbianas, el desafío era parte del atractivo. Me volví experto en hacerlas sentir vivas en medio de sus vidas aburridas o amadas cuando estaban enojadas con sus parejas. El engaño y las mentiras eran complicados, pero también eran parte de la adrenalina. Tenía todo el control. Si la cosa se ponía intensa, sabía cómo manejar sus emociones. Nunca me importó el daño que podía causar a sus parejas. En ese entonces, solo pensaba en mí. Pero años después, tras un largo proceso de introspección, entendí por qué lo hacía. Todo venía de una herida profunda. La chica de la que estuve realmente enamorado me manipuló, me engañó y se rió de mí. Era mi venganza inconsciente, una forma de lastimar a otros como ella me lastimó a mí. Sin embargo, romper la confianza de otras personas nunca me sanó. Era un subidón momentáneo, pero al final solo me dejaba vacío. Hoy, ese capítulo de mi vida es una mancha oscura que desearía poder borrar. Aprendí que el dolor no se cura causando más dolor. Mi esposo se implicó con una mujer casada sin saberlo y terminó siendo acosado por ella y su marido. Esto le sucedió a mi esposo cuando tenía 20 años. Vivíamos en un pueblo pequeño, cerca de una base militar. Y en ese entonces, los bares dejaban entrar a mayores de 18. Ahí conoció a una mujer de 27 años. Todo empezó como un ligue casual, pero después de 2 semanas, ella comenzó a comportarse de manera extraña. De repente, comenzó a hablar de tener hijos con él, de casarse, y hasta describía cómo se verían sus futuros bebés. Mi esposo, obviamente, se asustó y le dejó claro que no quería nada serio. Cortó todo contacto con ella, pensando que eso sería el fin. Pero no. Un mes después, apareció el marido de la mujer, alguien de quien mi esposo no tenía ni idea. Resulta que ella le confesó a su esposo lo que había pasado, pero le hizo creer que estaban locamente enamorados y que planeaba dejarlo por mi esposo. El tipo estaba furioso y empezó a acosarlo, exigiendo detalles y negándose a creer que todo había sido un malentendido. La situación se tornó difícil. El marido y la mujer comenzaron a perseguirlo. Le ponían clavos en las llantas, le robaban paquetes de su casa y hasta intentaban que fuera a su hogar a recogerlos. Mi esposo estaba aterrorizado. Por suerte, su tía es abogada y lo ayudó a amenazarlos con acciones legales y no paraban. Finalmente, dejaron de molestarle, pero el trauma quedó. Cuando nos conocimos años después, me confesó que había hecho una verificación de antecedentes sobre mí antes de salir conmigo. Hasta el día de hoy, le cuesta confiar en la gente nueva. Y yo, bueno, al menos sé que mi esposo es cuidadoso. Me acosté con la esposa de un tipo sin saberlo, años después me hice su amigo y descubrí que es un gran tipo. La culpa me carcome. Cuando tenía alrededor de 22 años, estaba en esa etapa de la vida en la que solo pensaba en diversión. Conocí a una mujer en un bar, nos llevamos bien y terminamos en su casa. Ella nunca mencionó que estaba casada, y yo,
En mi ingenuidad tampoco pregunté. En ese momento, pensé, si ella tiene un problema, es su culpa, no la mía. Total, yo solo estaba ahí por el placer, ¿qué podía salir mal? Pasaron los años y conseguí un nuevo trabajo. Resulta que uno de mis compañeros era el marido de esa mujer. Al principio, no lo reconocí, pero luego, empezamos a llevarnos bien. El tipo era increíble, amable, gracioso, siempre dispuesto a ayudar. Nos hicimos amigos cercanos, y ahí fue cuando me di cuenta de quién era realmente. Cada vez que lo veía, sentía un nudo en el estómago. Él hablaba de su esposa y de su hijo pequeño con tanto amor que me daba ganas de escapar. Yo era la persona que había causado un daño irreparable en su matrimonio, aunque él no lo supiera. Siempre me dije que algún día le confesaría la verdad, pero cuando supe que tenían un hijo juntos, no pude hacerlo. ¿Cómo iba a destruir su familia solo para aliviar mi conciencia? Ahora, años después, todavía me persigue la culpa. Cada vez que lo veo sonreír pienso en lo que hice y me siento como la peor persona del mundo. Nunca le dije nada y probablemente nunca lo haré, pero esa carga la llevaré conmigo para siempre. Dormí con mi ex del colegio, ahora casada, después de que su marido me humillara frente a ella. Cuando volví a mi ciudad después de la universidad, me encontré con mi ex del colegio y su marido. El tipo, sin siquiera presentarse, me soltó. Me la eché anoche y esta mañana también. Fue tan innecesario que me dejó helado. Ella, avergonzada, me mandó un mensaje disculpándose por su actitud y me invitó a tomar un café gratis al día siguiente en su trabajo. Al día siguiente, cuando iba camino a su trabajo, me escribió diciendo que pasara a buscarla para su turno. Llegué a su casa, toqué el timbre y cuando abrió la puerta, estaba completamente desnuda. Resulta que había llamado enferma al trabajo. No voy a mentir, en ese momento no pensé mucho. Fue como si el tiempo se detuviera. Nos acostamos, y aunque en el momento parecía una especie de venganza contra su marido, después me sentí como una carga. Ella me dijo que su matrimonio era un desastre, que él la trataba mal, y que solo se quedaba por los hijos. Pero eso no justificaba lo que hicimos. Aunque él era una persona difícil, yo sabía que estaba cruzando una línea. Lo peor es que, durante un tiempo, seguimos viéndonos a escondidas. Cada vez que lo hacíamos, me prometí a mí mismo que sería la última vez, pero nunca lo era. Al final, corté todo. No porque fuera lo correcto, sino porque me di cuenta de que estaba destruyendo a alguien más, y a mí mismo en el proceso. A veces pienso en cómo todo empezó por una estúpida provocación de un tipo que ni siquiera me conocía. Pero la verdad es que la culpa fue mía por no decir que no. Edición. No estoy orgulloso de esto, pero es algo que cargué por años. Si alguien está en una situación similar, les digo, no lo hagan. El remordimiento no vale la pena. Dormí con la amante de mi hermano, ambos casados, y terminé destruyendo todo, incluyéndome a mí mismo. Fue una época oscura. Yo acababa de salir del hospital por un exceso con el alcohol, mi relación había terminado en pedazos, y me sentía más solo que nunca. Necesitaba sentir que alguien me quería, aunque fuera por un momento. Y ahí estaba ella, la amante de mi hermano. Ambos estaban casados, pero eso no importó. Ella me buscó, y yo, en mi desesperación, caí. Al principio fue increíble. Era como una película de esas que sabes que están mal, pero no puedes dejar de ver. Nos veíamos a escondidas, planeábamos encuentros furtivos y vivíamos en una burbuja de mentiras. Pero el remordimiento comenzó a carcomerme. Un día, en un estado ebrio y lleno de rabia, llamé a su marido y le conté todo. Le grité, lo amenacé, le dije que su esposa era una mentirosa. Fue como si algo en mí se hubiera roto. Luego, confronté a mi hermano, le dije que sabía lo de ellos, que él era un hipócrita, y que si se acercaba a ella otra vez, no respondería por mis acciones. La familia se desmoronó. Mi hermano y yo no nos hablamos desde entonces. Finalmente, toqué fondo. Entré en rehabilitación y dejé el alcohol. Han pasado casi 2 años desde que estoy sobrio, pero las cicatrices siguen ahí. Fue la mejor y peor decisión de mi vida. Me enseñó que el amor, o lo que creía que era amor, puede ser tan adictivo y destructivo como cualquier sustancia ilícita. Ahora vivo en silencio, tratando de reconstruirme. A veces pienso en ella, en mi hermano, en todo lo que perdí. Pero sé que fue necesario. Aprendí que no puedes llenar tus vacíos con personas, especialmente si están tan rotas como tú. Edición. Gracias por los comentarios. Sí, fue una locura, pero también fue mi realidad. Ahora solo trato de seguir adelante. Casi me acuesto con una ex que estaba a punto de casarse,
pero me detuve al darme cuenta de que no podía confiar en ella. Hace unos años, una ex con la que tuve algo casual, me contactó después de años sin hablarnos. Fue por Snapchat, lo cual ya me pareció extraño. Ella estaba comprometida, pero no casada todavía. Me dijo que tenía dudas sobre su relación. Su prometido no la valoraba, no la hacía sentir deseada, y el uso excesivo de sustancias estaba afectando su vida en pareja. Aún así, no quería cancelar la boda, porque temía decepcionar a su familia, tras todo el esfuerzo que estaban poniendo en la organización. Empezamos a hablar más, a conectar emocionalmente, y luego vino el coqueteo. De repente, me estaba enviando fotos sugerentes. Un día, salimos a tomar algo, y las cosas se pusieron intensas. Estábamos a punto de tener relaciones íntimas, pero algo en mí hizo clic. No podía hacerlo. No importaba lo mal que estuviera su relación, no quería ser esa persona. Ella, sin embargo, estaba decidida. Incluso después de que le dije que no, me rogó que la abrazara y le dijera que era atractiva. Le dije que no podía simplemente dejarlo por mí, porque si lo hacía, nunca podría confiar en ella completamente. ¿Quién me aseguraba que no haría lo mismo conmigo en el futuro? Cortamos contacto después de eso. Sé que se casó porque la tenía en Facebook, y por fuera parecía que todo iba bien. Pero ahora me pregunto, ¿realmente lo está? Nunca se sabe lo que pasa detrás de las fotos perfectas. Edición. A veces pienso en qué habría pasado si no me hubiera detenido. Pero creo que tomé la decisión correcta. No quería ser el tipo de persona que arruina algo, incluso si ese algo ya estaba roto. Salí con una mujer casada, su esposo me amenazó de muerte, y aprendí que los maridos no juegan. Estaba en un momento muy complicado. Mi matrimonio era un desastre, mi esposa me había sido infiel y ni siquiera lo admitía. Yo estaba hundido en la depresión, sintiéndome invisible y roto. Entonces apareció ella. Esta mujer me trataba como si fuera un rey. Me escuchaba, me halagaba, me hacía sentir importante. En grupos, siempre actuaba como si yo fuera el tipo más interesante del mundo. Ambos estábamos en relaciones complicadas, así que fue fácil caer. Tuvimos relaciones íntimas. Fue intenso, pero también fue un error enorme. Porque, poco después, ella se llenó de culpa, o eso dijo, y le confesó todo a su esposo. Pero no fue una confesión honesta. Me pintó como el villano, diciendo que yo la había seducido, que ella había intentado resistirse, pero que yo no la dejé en paz. Básicamente, me usó como chivo expiatorio para salvarse. El esposo, obviamente, no se lo tragó. Llevaban 10 años juntos, y él ya había visto sus juegos antes. La llamó por su falta, se divorció de ella, y siguió adelante. Ella encontró a otro tipo, se volvió a casar, y parece estar feliz. Pero el ex, ese tipo todavía quiere verme muerto. Un día, me lo encontré. Estaba listo para que todo terminara a golpes, pero él solo se me acercó, me miró fijamente y me dijo: un día, te voy a matar. Cuídate la espalda. No lo he vuelto a ver desde entonces, pero esa amenaza todavía me persigue. Aprendí una lección brutal. Los novios te pueden causar problemas, pero los maridos son más serios. Nunca más me meto en esa clase de lío. Mi esposa y yo logramos arreglar las cosas, y ahora estamos mejor que nunca. Pero esa experiencia me dejó claro que algunas líneas no se cruzan, sin importar cuán roto te sientas. Pasé un buen rato con mi mejor amiga de la infancia, casada y desesperada, y arruiné todo para siempre. Ella era mi mejor amiga desde la infancia. Nunca salimos, pero éramos inseparables. En la preparatoria, éramos esos amigos que todo el mundo pensaba que algún día terminarían juntos, pero nunca pasó. Se casó a los 22 años, y yo me convertí en su confidente, su terapeuta no oficial. Su matrimonio era un desastre. Él la engañó varias veces, y ella estaba atrapada en un ciclo de dolor y desesperación. Una noche, después de años de escuchar sus lamentos y ver cómo su matrimonio se desmoronaba, ella volvió a nuestro pueblo natal. Él estaba a miles de kilómetros de distancia, y su relación estaba prácticamente terminada. Nos emborrachamos. Había tanto dolor en sus ojos, tanta necesidad de sentir algo, que no fuera vacío. Y yo estaba allí, sintiéndome como su salvador, su escape. Fue un error. Un error enorme. A la mañana siguiente, la culpa me consumió, no solo por haber cruzado esa línea con alguien que era como una hermana para mí, sino porque sabía que, en el fondo, ella solo estaba buscando consuelo en el lugar equivocado. Yo no era la solución, era otro problema más. Nunca volvimos a hablar de eso. Ella intentó salvar su matrimonio, y yo me alejé, sintiéndome como el peor tipo de persona.
Años después, me enteré de que se divorció, pero nuestra amistad nunca se recuperó. Fue como si ese momento hubiera borrado todo lo que éramos. Hasta el día de hoy, me arrepiento, no solo por lo que hice, sino por no haber sido lo suficientemente fuerte para decirle que buscara ayuda de verdad, en lugar de refugiarse en mí. Fue egoísta por su parte, pero yo también lo fui al no detenerla,